Bienvenidos a Libertalia, Verdad y Libertad. Vamos a hablar en este vídeo sobre los árboles gigantes que fueron cortados artificialmente. Ya sé que muchísimas personas cuando escuchan eso simplemente no quieren creerlo, pero cuando veáis cómo va a ir este programa, veréis cómo las piezas del puzzle van cayendo para otorgar la gran imagen. Hoy en día existen en el mundo árboles gigantes, los árboles que en inglés se llaman redwoods, que son, eso viene a decir como algo así como madera roja, pero en castellano sería como secoya, la traducción oficial. Los secoya, los más conocidos en California, que sobrepasan o llegan hasta 300 pies de altura, que son 90 metros, 91 metros, casi 100 metros de altura, estos árboles secoya. Entonces, ¿qué pasa con ellos? Que oficialmente, aunque no dicen la localización geográfica para que no vaya nadie ahí a cortarlos, porque son los últimos que quedan a nivel oficial, los récords dicen sobre el árbol más grande actualmente, que es el Hyperion o el Hiperión, que tiene concretamente 380 pies, que son 115 metros de altura, fascinante. Y curiosamente, Hyperion o Hiperión es el nombre del dios Titán, y repito cuando digo dios Titán, de la luz celestial. Así es como se le conoce al dios Titán, Hyperion. En segundo lugar viene un árbol que se llama Helios, o le han bautizado Helios o Helios, que tiene 374 pies de altura, que son 114 metros casi. Y luego en tercer lugar viene otro nombre mítico griego, que es el Ícaro, o el Ícaros, que tiene 373 pies, que son prácticamente casi 114 metros también, 113,69 metros. Estos tres árboles son los tres árboles más altos registrados oficialmente y ocultados a la humanidad para que no haya vandalismo. Curiosamente, aparte de altura, también hay árboles muy anchos, y el más ancho del mundo está en México, en Santa María del Tule, que tiene una circunferencia de 164 pies, que en metros son 50 metros prácticamente. Y también es un árbol bastante alto porque deja en ridículo a la iglesia local del pueblo allí en México. Y luego está el árbol más grande por volumen, porque hemos hablado de árbol grande por altura, por circunferencia del tronco y luego por el volumen. También está el General Sherman. General Sherman, o el General Sherman, tiene 275 pies, que son casi 84 metros de altura, y también tiene una circunferencia considerable. Entonces, hay un artículo de 1872 en Australia. Fijaos que en el siglo XIX, cuando Australia era tierra de nadie todavía, porque allí no vivía nadie más que la gente local, y empezaban a ir emigrando los criminales del Reino Unido, del Imperio, que eran exiliados allí con una oveja y una cabra para que poblaran el continente con hombre blanco, se registró un árbol que no fue secoya, sino que fue eucalipto, un árbol australiano eucalipto, por un tal William Ferguson, que lo registró cerca del río Watts en Victoria, Australia, con una altura de 132,6 metros. Fijaos, 132,6 metros, que sobrepasa al 115 metros el árbol más grande actualmente registrado. Y en aquel tiempo dijo este señor William Ferguson que había múltiples árboles, especímenes de árboles de 140 metros de altura por todo el área de Victoria en el territorio principal de Australia, dentro de Australia. Él dijo que este árbol, desgraciadamente, fue un material muy importante de construcción, por eso los australianos, o los que eran entonces los que estaban en el continente, cortaban, pero así en plan, no paraban. Por eso veis las imágenes aquí, gente que en el siglo XIX se encargaron de cortar a todos los árboles gigantes que sobrepasaban los 100 metros, 140 metros, para usarlos para madera de construcción de casas y barcos y otro tipo de todo lo que estaban construyendo. La pregunta es, si estos árboles que fueron cortados por seres humanos mortales comunes y corrientes, árboles de más de 100 metros, 140 metros, en el siglo XIX y en el siglo XX al principio, antes de la Primera Guerra Mundial, cuando el mundo era primitivo y no podían registrarlo nada más que con fotos en blanco y negro, entonces los árboles que existían antes de estos árboles, que eran mucho más grandes, eran gigantescos. Si estos ya eran gigantescos, los árboles que había antes a lo mejor no era tan absurdo pensar que eran titánicos. Y si eran titánicos y ya no existen, solamente existen los restos,
quién los cortó. Por eso es para que veáis que si un mortal común y corriente con hachas puede cortar árboles de más de 100 metros de madera actual, imaginaos qué se puede hacer con tecnología militar súper avanzada, o digo militar, de esa gente que la tenía, nos llamamos extraterrestres o alienígenas o gigantes, y qué es lo que han hecho para cortarlos. Entonces, tenemos un pasaje en Daniel capítulo 4 versículo 11, uno de los textos antiguos, que dice lo siguiente: el árbol creció y se hizo fuerte, su copa llegaba hasta el cielo y era visible desde los confines de la tierra. Fascinante la visión que tenía Daniel. Seguramente se refería al árbol de la vida, al árbol de la tierra, que curiosamente en la mitología nórdica escandinava, con los dioses escandinavos Thor y Odín, el árbol de la vida, Yggdrasil, que se usa tantísimo en juegos y en películas y en todo lo demás, resulta que está creciendo desde el centro de una montaña, y siempre se relaciona la montaña con el árbol. ¿Veis cómo? O sea, montaña y árbol, los tocones de montañas, que llamamos montañas hoy en día, como la Torre del Diablo, como otros tantos tocones, árboles gigantescos a base de silicio. Y aparte, en los mapas que se muestra en la mitología nórdica, se muestra una tierra que en el centro tiene el centro polo norte, que está prohibido acercarse al polo norte por los militares, para que no veas lo que hay allí. ¿Qué hay? En el polo norte es donde está el jardín del Edén, del mítico Edén, y allí había un árbol gigante que era el árbol mítico de la vida, que crecía en el centro de una montaña. Y esa montaña, que es el resto de ese árbol gigante. Entonces, aparte de Daniel, está el libro de Enoch, que fue un libro prohibido. No le permitieron al libro de Enoch formar parte del canon bíblico por ciertas razones, muchos intereses. Y en el libro de Enoch, tanto en el primer libro de Enoch como en el segundo libro de Enoch, os pongo el texto en inglés. ¿Por qué? Porque, abro paréntesis, yo he leído textos de Enoch en inglés original, idioma inglés antiguo, y en español le han cortado textos. O sea, tú lees el mismo pasaje y la información en inglés te da más información el pasaje que el pasaje en castellano, en español. No sé por qué, también intereses, pero lo que sí es cierto es que Enoch dijo lo siguiente: y desde donde estaba me he ido hasta el centro de la tierra, polo norte, me imagino, lo que llamamos polo norte, y he visto un lugar bendecido con muchísima agua, y que tenía ramas de árboles que siempre permanecían vivas, o sea, nunca se marchitaban, y estaban siempre creciendo desde un árbol que fue cortado. Y aquí es donde han cortado este pasaje, porque en la versión en castellano no dicen que el árbol fue cortado, y aquí en inglés dicen que el árbol fue cortado. ¿Quién cortó el árbol de la vida? El árbol enorme, gigantesco, en el centro de la Tierra. ¿Y por qué dice Enoch el centro de la Tierra? ¿Y por qué no dice una esfera o un globo, igual que hoy en día con la NASA? Y entonces dijo que vio una montaña sagrada, y debajo de la montaña al este había agua, y las aguas fluían hacia el sur, como que desde el polo norte salen las aguas para toda la Tierra, para todo lo que es el mapa plano de la Tierra. Y también en otro capítulo de Enoch, en el segundo libro, dicen que en el medio de este árbol de la vida, en un sitio donde supuestamente Dios, aunque no sé a qué Dios se refiere, dice algo así como que hay una fragancia y un bienestar tremendo, y hay un aspecto como de cosas que tienen aspecto de dorados, ¿no? Dorados y del color del fuego, y todo está cubierto de esta bendición, y allí se producen todas las frutas, como que ese es el paraíso con muchísimos colores, frutas, bienestar, el sitio donde es la raíz de todo el bienestar, el jardín al final de la tierra. Y en inglés muchos dicen que end, porque cuando usan el final de la tierra, Earth's End, hacen referencia al Edén, Eden, una curiosidad. Luego, entonces, como tenemos la mitología de Yggdrasil, que compara la montaña con el árbol, y luego tienes la Torre del Diablo, que es uno de los muchos ejemplos, en Estados Unidos en este caso, pero tienes ejemplos en Estados Unidos, en Canadá, en Sudáfrica, en Venezuela, en Argentina, en Europa, en muchos países, en Rusia, en Japón, el monte Fuji, muchísimos sitios en el mundo que parecen como si fueran tocones
de estos árboles gigantescos que fueron cortados por alguien y se quedaron solamente como pasa en los desiertos de Estados Unidos, en Arizona o en California o en otros sitios donde hay desierto. Ya sabéis, los típicos, los míticos desiertos que dicen que son montañas que se quedaron allí simplemente. Se ve claramente que eso fueron árboles que fueron cortados y todo el sitio ese se secó, porque los árboles eran los que mantenían a lo mejor vivo el sitio. La ciencia oficial dice que los tocones de basalto, estas montañas de basalto como la Torre del Diablo, se formaron gracias al paso del lava volcánico, y el lava volcánico cuando se seca, cuando se enfría, forma las formas geométricas perfectas de basalto. Tú busca en YouTube, simplemente ponte a buscar lo que pasó en Hawái ahora mismo, ponte a buscar simplemente lava volcánica sin más, a secas, para ver el comportamiento del lava volcánico, y tú dime a mí, cuando el lava volcánico se enfría, dime a mí si tú lo que estás viendo son formas geométricas perfectas de basalto. Yo lo que estoy viendo es una formación amorfa que no tiene forma, que está allí de forma al azar por las circunstancias y puede tener las formas que te da la gana. Nunca ves la formación perfecta como si fuera un ser vivo, como estos árboles que cuando los cortas se ve la estructura interna geométrica y se queda al final lo que es el basalto, porque su estructura era a base de silicio, no de carbono, como somos nosotros y como son los árboles de nuestro mundo. Entonces, la verdadera historia de la humanidad, aquí es donde puedes darte cuenta de que nos han mentido y todo lo que nos han dicho sobre estos árboles es mentira, y lo camuflan para que sean simplemente pues trozos irrelevantes de roca para que no sepamos la realidad. Combinas lo que tenemos en el mundo real, lo que vemos como los tocones que se han quedado allí, que son los cadáveres de estos gigantes titánicos árboles, junto con otros titanes que también se quedaron allí, y lo juntas con las mitologías como la nórdica en este caso, como con lo que ponen en el libro de Enoch y en otros libros antiguos, textos bíblicos, y lo juntas también con lo que sabemos de las culturas antiguas de todo el mundo, y te das cuenta de que todo cae muy bien, en las piezas cae muy bien, y puedes investigar para darte cuenta de cuál es la verdad. Seguiremos investigando esto porque no quiero que el vídeo sea demasiado largo, y nos meteremos al fondo con cuestiones que tienen que ver con países del Medio Oriente que hablan árabe y como su relación fascinante con los árboles gigantescos, y lo que pasa entre el mundo occidental y el mundo árabe, porque estas luchas, y hay ciertas cuestiones que van mucho más profundo que simplemente pues que un país invade a otro y que se produce la guerra. Y cuando ves esto te das cuenta de que realmente nos han llevado por un camino de ignorancia suprema para que no sepamos de dónde venimos, a dónde vamos y cuál es la verdad. Seguiremos viéndonos en siguientes vídeos. Hasta luego.